Buenas noches, Magister Jonathan Fajardo. Va a dar una breve clase sobre las generaciones de la computadora desarrolladas en la unidad educativa particular Cordillera. Para dar inicio a la clase vamos a ver una pequeño video sobre lo que son las generaciones de las computadoras. Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el emocionante mundo de las generaciones de la computadora. Desde las máquinas gigantes hasta los dispositivos inteligentes que llevamos en nuestros bolsillos, hay mucho por descubrir. Primera generación, las computadoras de tubos de vacío. La primera generación de computadoras surgió en la década de 1940 y estaba compuesta principalmente por máquinas que utilizaban tubos de vacío para procesar información. Estos colosos electrónicos, como la ENIAC y la UNIVAC 1, eran enormes, costosos y consumían cantidades enormes de energía. A pesar de sus limitaciones, estas computadoras sentaron las bases para la revolución informática que vendría después. Su capacidad para realizar cálculos complejos en un tiempo mucho más corto que cualquier humano fue verdaderamente revolucionaria. En esta primera generación, se destacaron tres computadoras. La ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, fue una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general. Fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial por los ingenieros John Mauchly y John Praspor en la Universidad de Pensilvania. Completada en 1945, la ENIAC era una máquina enormemente grande y pesada que utilizaba cerca de 18.000 tubos de vacío para realizar cálculos. Aunque fue diseñada originalmente para cálculos balísticos para el ejército estadounidense, la ENIAC se convirtió en un símbolo de la capacidad de las computadoras electrónicas para realizar tareas complejas de cálculo. La ADVAC fue desarrollada poco después de la ENIAC por el mismo equipo de ingenieros y se considera una de las primeras computadoras que utilizó el concepto de programa almacenado. En lugar de tener que reconfigurarse físicamente para realizar diferentes tareas, la EDVAC podía almacenar programas en su memoria y ejecutarlos secuencialmente. Este avance sentó las bases para el desarrollo de las computadoras modernas. El UNIVAC 1 fue la primera computadora comercialmente exitosa en los Estados Unidos. Fue desarrollada por Remington Rand en la década de 1950 y se utilizó en una variedad de aplicaciones, desde el procesamiento de nóminas hasta el análisis estadístico. Utilizaba tubos de vacío y tenía una capacidad de almacenamiento de hasta 1000 palabras de 12 dígitos cada una. El UNIVAC ganó notoriedad al predecir con precisión los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1952, lo que ayudó a establecer la credibilidad de las computadoras en el ámbito público y comercial. Segunda generación, transistores y circuitos integrados. La segunda generación de computadoras, que surgió a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, marcó la transición de los tubos de vacío a los transistores y los circuitos integrados. Esto permitió la creación de computadoras más pequeñas, más rápidas y más confiables, como la IBM 1401 y la DSI PDP-8. Con la llegada de los transistores, las computadoras se volvieron más accesibles para empresas y universidades, lo que condujo a una mayor expansión de la informática en todo el mundo. Tercera generación, circuitos integrados. La tercera generación de computadoras, a partir de la década de 1960, dio la introducción de los circuitos integrados a gran escala, que permitieron la integración de miles de componentes en un solo chip. Esto dio lugar a sistemas más potentes y eficientes, como el IBM System 360 y el DAC-DAX. Con la llegada de los circuitos integrados, las computadoras se volvieron aún más poderosas y comenzaron a ser utilizadas en una variedad de nuevas aplicaciones, desde el diseño asistido por computadora hasta la gestión de bases de datos. Cuarta generación, microprocesadores y computadoras personales. La cuarta generación de computadoras, que comenzó en la década de 1970, fue testigo de la invención del microprocesador, un avance que permitió la creación de computadoras personales como el Apple II y el IBM PC. Estos sistemas, mucho más pequeños y asequibles que sus predecesores, llevaron la informática a los hogares y las oficinas de todo el mundo. La introducción de las computadoras personales marcó un hito en la historia de la computación, democratizando el acceso a la tecnología y dando lugar a una explosión de innovación y creatividad. Quinta generación,
computación inteligente y la era digital. Finalmente, llegamos a la quinta generación de computadoras, que abarca desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Esta era está marcada por avances en la computación inteligente, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación en la nube, que están transformando radicalmente la forma en que interactuamos con la tecnología. Desde los asistentes virtuales hasta los vehículos autónomos, la quinta generación de computadoras está llevando la tecnología a nuevas fronteras y cambiando nuestras vidas de formas que antes solo podíamos imaginar. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de las generaciones. Como bien pudimos observar en la primera generación que va desde 1940 a 1956, se usaban tubos al vacío, lenguaje de máquinas, eran muy grandes y costosas. Un ejemplo es la ENIAC. En la segunda generación ya se utilizaban transistores, un lenguaje ensamblador, eran más pequeñas y eficientes. Y esta generación va desde 1956 hasta 1963. La tercera generación, que va desde 1964 hasta 1971, el uso de circuitos integrados, lo que es la aparición de sistemas operativos y un menor consumo de energía. La cuarta generación de 1971, el uso de microprocesadores, computadores personales y alto rendimiento y bajo costo. La quinta generación, que es el presente y el futuro, que desarrolla la inteligencia artificial, la robótica y la computación cuántica y un procesamiento en paralelo. Dentro de estos se ha visto dentro de estas generaciones de computadora, vamos a desarrollar un pequeño quiz que lo hemos realizado. Vamos a hacer la evaluación. Eh, Voy a ver si es que envío el enlace para que me empiece, porque no me permite desarrollarla a mí mismo. Voy a comenzar. Ya me conecté. Ya lo voy a repetir.
Eh, En sí, es básicamente las actividades que están desarrolladas para hacerlas dentro de una actividad. Claro, obviamente por razones de tiempo, la hemos hecho con este de aquí. Muchas gracias.